La excesiva atención del Kremlin a la guerra contra Ucrania conduce al declive económico y como resultado al empobrecimiento de la población, escribe Fortune. A pesar del aumento de los ingresos presupuestarios rusos, debido principalmente al aumento de los impuestos especiales, el déficit del PIB se mantiene en el 2%. Ahora viven del estímulo fiscal. La inflación es ahora del 10%. Antes, su inflación era menor que en todo el mundo. Ahora tienen más inflación que en todo el mundo. Y esta inflación solo aumentará a medida que aumenten los salarios, paguen a los soldados, etc. Y ahora tienen una tasa de interés del 18%, pero ni siquiera esta tasa contiene la inflación. La inflación hará que la gente sea cada vez más pobre. No hay sectores de Rusia que estén creciendo, excepto el militar. Oleg Korenok, profesor de la Universidad de Virginia, en un comentario a Radio Libertad. Mientras tanto, el Kremlin se jacta del aumento de los salarios. Este es un motivo de orgullo dudoso, explican los expertos. Los salarios están aumentando principalmente en el complejo militar industrial, principalmente debido a una grave escasez de personal, pero el aumento de los salarios es literalmente devorado por el aumento de la inflación. En julio de 2024, en comparación con julio de 2023, el precio de la carne de pollo en Rusia aumentó más de un 12%, los huevos de gallina un 38%, y el pan un 15%. Estos son datos de Rosstat. El aumento real del precio es mucho mayor. A pesar de la estacionalidad, las hortalizas batieron récords. Los tomates subieron de precio un 35%, los pepinos un 32% y las patatas casi un 23%. El impacto más doloroso del aumento de los precios se produce en los grupos vulnerables de la población: jubilados, personas con discapacidad y familias con niños. Teniendo en cuenta que tengo un hijo que tiene 5 años y el segundo es recién nacido, veo en 2 años como todo se ha vuelto más caro. Los pañales son 2-3 veces más caros. Todo en general. La comida para bebés es 2 veces más cara. Ni siquiera hablo de la fórmula para bebés. No es 2, es 4 veces más cara. El 70% de los rusos gana, digamos, menos de 40.000 rublos al mes. Son casi $400. Es un dinero bastante pequeño, especialmente, digamos, si se trata de un trabajador que tiene una esposa, un hijo. Es decir, resulta que esta familia vive casi al borde de la pobreza porque entonces tienen alrededor de 17, 18, 19.000 rublos. Esta es una cantidad pequeña para vivir en Rusia moderna, por lo que, por supuesto, la proporción de personas pobres en Rusia es extremadamente alta, pero están conformes con el régimen. Debido a la guerra desatada por Rusia contra Ucrania, el país quedó efectivamente aislado de los mercados europeos. Ahora el Kremlin está intentando encontrar socios comerciales en el este, después de haber gastado, según estimaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, más de $200.000 millones, o el 10% del PIB. En una invasión a gran escala de Ucrania, Putin decidió invertir otros $70.000 millones en la construcción de nuevas rutas de transporte. Sin embargo, los expertos están seguros de que no todo es tan sencillo. A pesar del creciente volumen del comercio con China, el año pasado los ferrocarriles orientales de Rusia manejaron un 13% menos de carga que su capacidad declarada. Uno de ellos, la línea principal Baikal-Amur, es en su mayor parte la vía única y solo está parcialmente electrificada. Incluso en las mejores condiciones, los indicadores de infraestructura de Rusia dejan mucho que desear. De una publicación en The Economist. Además, atraer importantes recursos de personal en el contexto de una guerra a gran escala entre Rusia y Ucrania es extremadamente problemático. Todas las industrias están experimentando escasez de mano de obra. Por ejemplo, la Unión Rusa de Panadería informó que el déficit en su industria es el 35%. La única salida es atraer trabajadores extranjeros, incluso los no cualificados. Y para garantizar la afluencia de inmigrantes, Putin firmó un decreto sobre la prestación de apoyo humanitario a personas que comparten los valores espirituales y morales tradicionales rusos. Según el documento, los extranjeros leales al régimen podrán obtener un permiso de residencia ruso fuera de las cuotas establecidas por el gobierno y ser parte del ejército ruso. Anna Morjún, Javier Donoso, Larissa Petruk para el canal UATV Español.